Bienvenidos al módulo 9 del curso de aspectos contables para la toma de decisiones. En este módulo vamos a revisar los primeros indicadores financieros dentro del campo de liquidez y de solvencia. Por lo tanto, vamos a explicar primero qué significan los ratios de liquidez y de solvencia. Es decir, ¿te has preguntado qué significa ser líquida en una empresa? ¿Cuándo un negocio es líquido o no? ¿Tu negocio es solvente? ¿Sabes cómo se mide la solvencia de una empresa? Son respuestas que vamos a encontrar en este módulo. Por lo tanto, vamos a explicar, sobre todo a través de la pantalla que me acompaña, los principales indicadores de liquidez. El primer indicador de liquidez, por lo tanto, es de liquidez general y se da por la división del activo corriente entre el pasivo corriente. Ambos datos provienen del estado de situación financiera o balance general. Por lo tanto, este primer indicador nos va a indicar qué tan líquida es su negocio. Y es importante mencionar, por lo tanto, qué se entiende en el numerador y qué se entiende en el denominador. Y para ello me gustaría explicarles, a través del uso de esta pizarra, qué deberíamos entender por activo corriente y por pasivo corriente. El primer gran indicador es liquidez general. Muy bien, ¿y qué es el activo corriente? El activo corriente son todos aquellos recursos de corto plazo que voy a poder convertir en efectivo en el corto plazo. Por lo tanto, es todo lo que tengo en el corto plazo. Y en el denominador tengo el pasivo corriente. ¿Y qué es el pasivo corriente? El pasivo corriente son todas aquellas deudas de corto plazo en los negocios, cuyo vencimiento es de corto plazo. Y la convención contable indica un año. Por lo tanto, todo lo que debo en el corto plazo. Y este ratio de liquidez se espera que sea igual a 1 o un poco más de 1. ¿Y qué significaría tener un indicador de 1 en los negocios? Significaría que tu empresa tiene la capacidad suficiente para cubrir sus deudas de corto con los recursos de corto plazo. Es decir, está calzado. ¿Qué pasaría si tuviéramos un indicador menor a 1? Es decir, que tu negocio no tiene la capacidad suficiente para cubrir sus deudas de corto con los recursos de corto plazo. Y si tuviéramos un ratio mucho mayor a 1, es decir, que tu negocio tiene recursos suficientes de corto para cubrir sus deudas de corto plazo y aún todavía tiene cierta holgura. Lo que se espera es que esto sea 1 o un poco más de 1. Tampoco se espera que esto sea 2 o 4 o 6, porque tampoco sería una posición sana en el negocio. El segundo ratio se da por la prueba ácida. Y tal como se indica en la pantalla, vamos a tener, digamos, la relación entre el activo corriente que veíamos aquí, pero vamos a disminuir aquellas partidas de difícil conversión en efectivo. Es decir, no las voy a tener tan líquidas en la empresa. Por ejemplo, en este caso tenemos las existencias y los gastos pagados por anticipado. Las existencias, ¿por qué? Porque tengo que venderlas para tener el dinero. Y el gasto pagado por anticipado tiene la misma característica. Por lo tanto, la prueba ácida, si ustedes se dan cuenta, tiene el mismo denominador. Lo que vamos a variar es el numerador. Al monto del activo corriente vamos a disminuir, por lo tanto, las existencias y los gastos pagados por anticipado. Y la prueba ácida, lo que se espera es que este indicador vaya entre 0.4 y 0.5. En realidad no se espera que sea 1 porque las existencias esperan que se vendan en el ciclo normal del negocio. Y el tercer gran indicador que tenemos es la prueba defensiva. Y la prueba defensiva en los negocios se expresa dividiendo solamente las partidas más líquidas del activo corriente. En este caso, solamente el efectivo, el equivalente efectivo, pero en el denominador también vamos a tener el mismo dato de pasivo corriente. Por lo tanto, lo que se espera en este ratio es obtener un rango de 0.1 a 0.2.
Es decir, voy a comparar las partidas más líquidas del negocio versus el total de mi pasivo corriente. Y como último gran indicador tenemos el capital de trabajo. El capital de trabajo se da por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Pero más allá de la fórmula y de la teoría, es importante explicar qué significa el capital de trabajo en los negocios. ¿Tú sabes cuál es tu capital de trabajo? ¿A qué se llama capital de trabajo en los negocios? El capital de trabajo es todo aquello que el negocio necesita tener en caja, facturas, existencias, para seguir operando durante su ciclo operativo. Es decir, en términos simples, digamos, por ejemplo, los negocios, cuando fabrican sus productos, tienen que venderlos, no es que los negocios esperen vender sus productos para recién comprar sus insumos. Los negocios no operan así. Los negocios tienen que seguir operando en el tiempo. Nunca hemos escuchado decir, no, primero tengo que cobrar a mi cliente para comprar mis insumos. Eso sería una pérdida enorme de oportunidades de ventas. Por lo tanto, me gustaría explicar qué significa el capital de trabajo a partir de este gráfico simple. Por lo tanto, vamos a explicar acá qué significa el capital de trabajo. Y tenemos aquí una línea de tiempo. Muy bien, esta línea de tiempo, ¿qué nos dice? Aquí supongamos que vamos a fabricar bicicletas. ¿Y qué necesitamos para fabricar bicicletas? Necesitamos la llanta, la cadena, la bocina, ¿no? Necesitamos nuestros insumos, la llanta, la cadena, la bocina, en fin, una serie de insumos para empezar a fabricar. Y empezamos a fabricar este lote de bicicletas. Y tenemos, por lo tanto, nuestro ciclo de producción. Supongamos que nuestro ciclo de producción tarda 30 días. Es decir, el negocio se demora 30 días en fabricar las bicicletas. Tenemos este ciclo que se llama ciclo de producción. Luego de ello, tenemos aquí la bicicleta lista para salir al mercado. Por lo tanto, el gerente de producción lo que va a hacer es decir al gerente comercial, toma tu lote de 100 bicicletas, colócalas en el mercado. Y aquí tenemos que el gerente comercial recibe el lote de 100 bicicletas, por ejemplo. Y ese gerente comercial va a tener que venderlas, va a tener que ofrecerlas a sus clientes, volantear, hacer promoción, publicidad, marketing, en fin. Y puede ser que también las bicicletas se vendan al contado o al crédito. Por lo tanto, tenemos dos modalidades, al contado o al crédito. Y supongamos que el negocio otorga un plazo crediticio a sus clientes de 30 días más. Por lo tanto, vamos a tener 30 días más. Es decir, que el negocio va a tener que extender un crédito a sus clientes de 30 días para que estos le paguen luego de ese tiempo. Normalmente los negocios que recién comenzamos operan de esa manera. Muy bien, por lo tanto, tenemos aquí el ciclo de producción 30 días y tenemos el ciclo de venta o ciclo de cobranza, que también tarda 30 días. Es decir, el negocio se demora en producir sus bicicletas 30 días y en cobrar sus facturas 30 días. Por lo tanto, este negocio, para seguir operando en el tiempo, va a necesitar un nivel de capital de trabajo de 30 días más 30 igual 60 días. Es decir, va a necesitar una inversión en caja, en sus saldos bancarios, en existencias, en facturas, digamos, de tal manera que le permitan financiar su ciclo operativo. Es decir, va a necesitar capital de trabajo por 60 días para financiar todo este ciclo operativo. Esto se llama ciclo operativo de tu negocio. Un factor importante a considerar acá es el crédito que nos dan los proveedores. Cuando nosotros operamos, también recibimos insumos de nuestros proveedores y normalmente los proveedores nos dan un plazo también para pagarles. Y por lo tanto, esto actúa a nuestro favor en la necesidad de capital de trabajo. Por lo tanto, si los proveedores nos dieran 15 días para pagarle sus insumos, nuestra necesidad disminuiría. Es decir, sería 30 más 30 menos 15.
que es el plazo de pago que nos dan los proveedores. Y esto, por lo tanto, sería 45 días. Por lo tanto, el capital de trabajo es el monto que las empresas necesitamos tener siempre, digamos, en recursos de corto plazo para poder seguir operando en el tiempo. Porque durante este ciclo operativo, el negocio, independientemente a que produzca o que venda, va a tener que pagar nómina, va a tener que pagar los sueldos, va a tener que pagar vacaciones, va a tener que pagar sueldos a la autoridad tributaria, deudas bancarias, etcétera. Y por lo tanto también es importante aclarar que hay algunos que indican: yo vendo siempre al contado, por lo tanto no necesito capital de trabajo. Y eso no es correcto, porque si vendiéramos al contado, ok, el dinero nos caería acá, pero sin embargo tenemos que considerar este tiempo que necesitamos en producir nuestros productos, ¿no? En este caso, las bicicletas. También es importante considerar que cuanto más tiempo nos demoremos en cobrar a nuestros clientes, va a ser mayor el capital de trabajo que vamos a requerir en los negocios. Muy bien, con esto hemos terminado el aspecto de liquidez en los negocios. Es importante complementar esta información con un buen flujo de caja proyectado, porque lo que nos dan esos ratios es la fotografía de la liquidez de tu negocio al cierre de un periodo. Es un dato histórico. Esto debiera complementarse con un buen flujo de caja proyectado de tus ingresos y egresos. Muy bien, con esto hemos terminado el aspecto de liquidez y vamos a revisar ahora los temas de solvencia.